Dios permanece cuando todo se derrumba, no como una idea que consuela, ni como una frase que tranquiliza por un momento, sino como una verdad que no se mueve aunque todo lo demás pierda forma. El mundo cambia, las circunstancias se alteran, los planes se rompen, las certezas se desgastan, pero Dios no se desplaza con ese movimiento. Él no entra en crisis cuando lo nuestro se desordena, no se ajusta al caos, no se retira cuando lo que sosteníamos deja de sostener. Hay momentos en los que todo lo visible empieza a ceder, no siempre de forma dramática, no siempre con ruido. A veces el derrumbe ocurre en silencio, de manera lenta, casi imperceptible. Las cosas dejan de encajar, lo que antes funcionaba ya no responde, lo que parecía firme se vuelve frágil, y en medio de ese proceso la mente busca apoyo, explicaciones, razones, pero Dios no se convierte en una respuesta rápida, Él no se reduce a una explicación que ordena el pensamiento, Dios permanece, el derrumbe humano no sorprende a Dios, no lo obliga a reaccionar, no lo pone a prueba. Para nosotros, perder estabilidad es una experiencia desorientadora. Para Dios, no es novedad. Él no depende del equilibrio de nuestras estructuras para seguir siendo quien es. Cuando lo que construimos se quiebra, Dios no se quiebra con ello. Cuando lo que planeamos se cae, Dios no cae detrás. Dios permanece cuando lo que parecía seguro deja de serlo. Cuando los apoyos humanos se debilitan, cuando las palabras ya no alcanzan, cuando el esfuerzo no da los resultados esperados. Él no se sostiene en nuestra capacidad de sostener, no se afirma en nuestra fuerza, no se alimenta de nuestra constancia. Dios es independiente de nuestra estabilidad. Hay días en los que el derrumbe no se puede nombrar con claridad. No hay una causa específica, no hay un evento puntual, solo una sensación de desorden interno, de incertidumbre, de pérdida de dirección, y aún así Dios permanece. No exige que todo esté claro para quedarse, no condiciona su presencia a nuestro entendimiento, no necesita que sepamos explicar lo que ocurre para seguir siendo fiel. Dios no permanece como una figura distante que observa desde lejos, permanece como aquel que no abandona su lugar, no se mueve de su fidelidad, no se aparta de su carácter, no se diluye con el paso del tiempo. Lo que Él es no depende de lo que ocurre, lo que Él sostiene no se define por lo que se rompe. Cuando todo se derrumba, la mente intenta reconstruir rápidamente, busca controlar, ordenar, anticipar. Pero Dios no se apresura, Él no actúa con ansiedad, no corre detrás de las ruinas, no improvisa soluciones. Dios permanece y en su permanencia hay una estabilidad que no se impone, sino que se revela con el tiempo. El derrumbe expone los límites humanos, muestra cuán frágiles son las estructuras que parecían sólidas, revela cuán fácilmente lo que creíamos permanente se desvanece, pero también revela algo más profundo, que Dios no estaba sostenido por aquello que se perdió. Él no dependía de eso, su presencia no estaba atada a esas condiciones, por eso permanece. Dios permanece cuando no hay respuestas inmediatas, cuando las preguntas se acumulan sin resolución, cuando el silencio se alarga, no porque ignore lo que sucede, sino porque su manera de estar no responde a la urgencia humana. Él no necesita llenar cada espacio con palabras, no necesita justificar cada proceso. Su permanencia no se basa en explicaciones, sino en su naturaleza. Hay derrumbes que vacían, que dejan una sensación de pérdida profunda, que hacen sentir que algo esencial se ha ido, y en ese vacío Dios no se retira, no se aleja por incomodidad, no se esconde ante la fragilidad. Él permanece incluso cuando no queda nada que ofrecerle, nada que mostrarle, nada que prometerle. Su fidelidad no se activa por mérito, es constante. Dios permanece cuando el cansancio alcanza niveles que no sabíamos que existían, cuando el cuerpo sigue,
pero el alma se siente agotada, cuando continuar parece más un acto de inercia que de convicción. Él no se ofende por el agotamiento, no se distancia por la debilidad, permanece sin exigir fuerza. En el derrumbe muchas veces se pierde la ilusión de control, y eso inquieta, porque el control da una falsa sensación de seguridad, pero Dios nunca se apoyó en ese control, nunca lo necesitó. Él permanece cuando el control se cae, porque su autoridad no dependía de Él, su soberanía no estaba sostenida por nuestra capacidad de manejar las cosas. Dios permanece cuando la fe no se siente firme, cuando la confianza no se percibe sólida, cuando creer no se experimenta como certeza, sino como decisión silenciosa. Él no se retira cuando la fe tiembla, no se aleja cuando la duda aparece. Su presencia no fluctúa con nuestros estados internos. El derrumbe no disminuye a Dios, no lo debilita, no lo pone en pausa. Mientras nosotros intentamos reconstruir, Él sigue siendo. Mientras nosotros buscamos sentido, Él permanece fiel. Mientras nosotros esperamos que algo cambie, Él no cambia. Hay un tipo de descanso que no llega cuando todo se arregla, sino cuando se acepta que Dios permanece aun cuando nada se ha arreglado todavía. No es resignación, no es conformismo, es reconocer que la permanencia de Dios no depende del resultado final, sino del proceso mismo. Dios permanece cuando el futuro se vuelve incierto, cuando no se puede anticipar lo que viene, cuando el camino no se ve completo. Él no necesita que el futuro esté claro para seguir presente. Su permanencia no se proyecta, se sostiene. En el derrumbe muchas voces se apagan, opiniones, expectativas, presiones. Y en ese silencio Dios no se va. Él no necesita del ruido para existir, no depende del reconocimiento, no se alimenta de la atención, permanece incluso cuando no hay testigos. Dios permanece cuando la espera se alarga más de lo esperado, cuando el tiempo no se comporta como queríamos, cuando los plazos humanos pierden sentido. Él no se desespera con la demora, no se impacienta con el proceso, su fidelidad no tiene prisa. Hay derrumbes que cambian la forma de mirar, que obligan a soltar imágenes previas, que desarman expectativas, y en ese reajuste interno Dios permanece sin exigir que volvamos a ser quienes éramos antes. No pide que recuperemos una versión pasada, permanece con nosotros tal como estamos ahora. Dios permanece cuando no sabemos cómo orar, cuando las palabras no fluyen, cuando el lenguaje se reduce al silencio. Él no necesita discursos, no exige fórmulas, permanece incluso cuando no hay expresión. En el derrumbe se cae la ilusión de autosuficiencia, y eso duele. Pero Dios no se ofende por nuestra dependencia, no se aleja cuando reconocemos que no podemos solos. Permanece sin reproche. Dios permanece cuando todo se derrumba, no para acelerar la reconstrucción, sino para ser la base sobre la cual algo nuevo, distinto, más verdadero puede sostenerse con el tiempo.